Cerramos la jornada académica con la perspectiva europea de Francesco Briganti, quien es secretario general del CBVA Europe. Así que bienvenido, Francesco. Muchas gracias a todos. La verdad que esta mañana hemos hablado de muchas cosas que más o menos son las mismas que yo tendré que decir, porque los temas son los mismos, pero intentaré de decirlo en una manera diferente, con mi acento que es diferente. Entonces, por lo menos hay una otra perspectiva. Bueno, empezamos entonces, perdón, para cambiar aquí, perdón, gracias, ya está claro. Entonces, hablaremos un poquito aquí de Europa y de lo que está pasando en Europa. Sabemos todo que Europa es un continente muy viejo, entonces es prácticamente el continente más viejo del mundo y eso crea un problema enorme sobre los sistemas de pensiones, sobre todo porque, como lo sabéis, probablemente Europa es también la parte del mundo que tiene los sistemas de pensiones, decimos, más ancianos del mundo. Fue prácticamente la primera región del mundo que ha creado sistemas de pensiones que, sobre todo por lo que veremos después, son de sistemas que eran de sistemas intergeneracionales, perdón, entonces de reparto, eran de sistemas inspirados a Bismarck, que era el canciller alemán que creó ese sistema, y tan eran sostenibles y viables hasta los años, decimos, 80. A partir de los años 90 empezaron a tener una presión increíble y luego ahora tienen que reformarse. Entonces, creo que aquí está todo claro. A lo mejor lo que puedo añadir aquí es que el crecimiento de la deuda pública y el menor crecimiento económico son dos factores adicionales y más graves en Europa comparados con otras regiones del mundo. Ahora, la verdad, yo no conozco el nivel de deuda pública que tenéis aquí. En Italia ni la contamos ya, porque tenemos un nivel de deuda pública que prácticamente no vale la pena contarlo. Pero hay tanto de ceros que no sé dónde llegamos con los ceros que tenemos de deuda. Entonces, el crecimiento económico es un otro factor muy importante, porque los sistemas de reparto, en esos sistemas, el menor crecimiento económico afecta muchísimo. Entonces, por supuesto, hay tres pilares. Como lo decía antes, la pensión pública, el primer pilar, se queda, decimos, la parte más importante de los sistemas europeos en casi todos los países, aunque sí veremos que hay unas diferencias. El segundo pilar, justo para terminología, para nosotros son pensiones de empresa, entonces ocupacionales, o son empresas individuales que ofrecen pensiones a sus empleados, o son categorías, son sectores productivos. Hay muchos países que tienen sus sectores productivos, construcción, metalurgia, farmacéutica. Crean convenios colectivos, fondos donde hay miles de empresas que cotizan al mismo fondo de pensión, contribuyen al mismo fondo de pensión, y los trabajadores del sector están con este fondo de pensión. Son economías de escala interesantes, es un sistema que funciona sobre todo en unos países que veremos. Tercer pilar, por supuesto, ahorro individual, capitalización, contribución definida y voluntario, totalmente voluntario, y entonces a lo mejor por el momento no es tan importante en el sistema europeo. Aquí puedes ver la diferencia entre los tres pilares. Ahora presento esta diapositiva gráfica porque luego veremos que hay unos sistemas que han adoptado una variación en su primer pilar. ¿Okay? De todas formas, primer pilar reparto, segundo pilar obviamente capitalizado. En la mayoría de los casos tenemos que tener en cuenta que, por supuesto, hoy tenemos fondos de pensiones a contribución definida, pero aún hoy, todavía, la mayoría de los assets que tenemos en Europa son de fondos a prestación definida, porque son fondos preexistentes. Entonces, antes la tradición era de prestación definida. Ahora, por supuesto, todas las reformas van a la contribución definida. Y luego, tercer pilar.
Bueno, aquí quería un poquito explicar decimos, las familias, de las 4 familias más importantes de sistemas de pensiones en Europa, porque desde aquí se entiende también las diferencias que tenemos. Unión Europea tiene 27 países, como lo sabéis. Hay Gran Bretaña que salió, pero también es un ejemplo importante, sobre todo en las pensiones. Entonces hay muchos países, muchos sistemas. Pero podemos un poquito ver unos elementos comunes. Hay el modelo nórdico, que son los países de Escandinavia, incluido Países Bajos, Holanda. Es uno de los sistemas, es uno de los modelos que funciona mejor en el mundo. Lo hemos visto también esta mañana durante las presentaciones. Han hablado mucho de estos países, se habló mucho de Suecia, de Dinamarca, de Holanda. Okay. Entonces, tenemos lo mejor, que son los países nórdicos. No quiero decir que tenemos también el peor, pero tenemos otros sistemas que no son tan buenos. Luego tenemos el sistema anglosajón. Eso es un sistema, por supuesto, Reino Unido, Irlanda, por lo que afecta a Europa. Tenemos que tener en cuenta que se habló también de sistemas como Estados Unidos, de Canadá, de Australia. Bueno, esos sistemas al final son de todas formas parte de la tradición anglosajona. ¿Cuál es la tradición? Beveridge, a la diferencia de Bismarck, del inventor de ese sistema, imaginaba un sistema universal de protección social básico, financiado por la fiscalidad general, por el Estado, pero básico, entonces pequeño. Entonces, es la razón también por la cual, tenemos que decirlo, las pensiones capitalizadas de segundo pilar o de tercero se desarrollaron mucho más porque el primer pilar básico existía, pero era bajo. La diferencia es con el sistema continental mediterráneo, que sería bismarckiano efectivamente, donde un sistema financiado por el trabajo, entonces la empresa y también el trabajador que contribuían al sistema. En ese sistema, por supuesto, las pensiones son mucho más altas y siguen mucho más altas y no se creó la necesidad de crear, hasta por supuesto hace unos años, sistemas complementarios. Y ahora tenemos, pero un sistema de reparto. Entonces tenemos el problema que sabemos de la sostenibilidad. Además, como lo ven, los países más poblados de Europa, Alemania, Francia, Italia, España, tienen ese sistema. Entonces, la mayoría de ciudadanos europeos siguen con un sistema de reparto enorme y súper pesado. Y luego, el modelo de la Europa Central Oriental, decimos los países que estaban en la parte del Pacto de Varsovia, Polonia, Hungría, esos sistemas aquí, ellos también tenían un sistema bismarckiano, intentaron de crear una parte capitalizada en su primer pilar, lo veremos después, con un éxito que es un poco, no funcionó siempre muy bien, pero lo intentaron. Bueno, entonces, aquí, justo para ver un poquito lo mejor de países que tienen fondos, entonces assets de inversiones en fondos de pensiones en relación con su PIB y ven que es enorme el porcentaje de capitalización comparado al PIB. Pero cuando volvemos aquí y vemos la realidad de la media europea, hemos dicho que esos países son buenísimos, pero tienen poca población. Si miramos en la media europea, en la Unión Europea solamente el 20% de los trabajadores son cubiertos por fondos ocupacionales. El 80% no lo es. Entonces, por supuesto, tenemos un enorme problema. Y aquí, si vemos el gasto en pensiones, alguien hoy dijo que efectivamente también aquí en unos países de Latinoamérica las pensiones es una de las primeras voces del gasto público. Bueno, si miramos Europa, el 12.2% del PIB es gasto en pensiones, que traducido en el gasto público, en la parte del presupuesto público, llega tranquilamente al 25-33%. Es enorme. Italia, primera, 15.5% de gasto sobre el PIB. Luego Francia también. De todas formas, entonces, el problema es grande.
Ahora, aquí algo tenemos que hacer, pero por supuesto, esos son los países que tienen gastos más altos. No es el caso, como lo decía, ni de Gran Bretaña e Irlanda, y hablamos de gastos públicos, ni de los países escandinavos. Tienen sistemas públicos mucho más ligeros, entonces mucho más espacio para el sistema a capitalización. Entonces, primero, por supuesto, reformar el primer pilar, porque el primer pilar era lo que en muchos países lo que pesa más. Entonces, ¿cómo? Bueno, la cosa más clásica, aumento de la edad de la jubilación. Alemania, 67 años. Francia, esta mañana, creo que fue la primera presentación de Peter Diamond, cuando estaba una diapositiva que hablaba de todas las protestas, los problemas que estaban en Francia para cambiar. Bueno, lo ven, han llegado de 62 a 64 años con un esfuerzo impresionante, con gente que estaba en la calle, con de todo, huelgas, fue muy complicado subir la edad de la pensión. Países Bajos, edad vinculada a la esperanza de vida. Suecia, Finlandia, mecanismos automáticos, sobre todo en el calcular los beneficios. Entonces, al final, cambio de los parámetros cuando la esperanza de vida cambia. Bueno, por supuesto, aquí el objetivo era clarísimo, garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. ¿Cuál es el punto aquí? El punto aquí es que por la parte de sostenibilidad se está haciendo y se ha hecho mucho. Lo que no se está haciendo bastante es la parte de la adecuación. Entonces, ¿cuánto dinero yo o mis hijos tendrán de pensión? Eso son dos cosas diferentes. Luego lo hablaremos más, pero Unión Europea se ocupa mucho más de la parte sostenibilidad. No se ocupa mucho de la parte adecuación. Entonces, también por el tema de deuda pública, sabemos por qué, pero eso es un punto importante. Y aquí, eso también se habló, lo siento, no lo sabía, me copiaron los de antes. Bueno, les perdono, un premio Nobel lo perdono. Pero al final, sistema de National Defined Contribution, eso me lo he preparado bien también en español de explicarlo, lo ha explicado él, sí, en inglés. Sistema público pay as you go, entonces reparto, pero, eso es importante, es como si fuera casi un sistema a capitalización, porque el cálculo de la prestación es basado sobre las contribuciones individuales y hay siempre un ajuste automático a la esperanza de vida. Entonces también esto es un sistema muy bueno, lo hemos adoptado también en Italia, la primera fue Suecia, y luego también Letonia, Polonia, Noruega. Noruega es uno de los países más ricos del mundo, tienen petróleo, tienen todo, y han hecho el sistema NDC, fantástico, es fantástico. Bueno, en Italia no lo entiendo, pero bravi. Entonces, eso, pero justo para decir que eso también es un sistema bueno para el primer pilar a reparto, seguramente. Y luego, eso que estaba diciendo de unos países del este, de Europa del Este, pero también acaba de hacerlo Grecia, Suecia también lo ha hecho y Dinamarca también lo ha hecho. Aquí es interesante porque el primer pilar es como si tendría dos niveles, un nivel de reparto o financiado por la fiscalidad general y luego una pequeña parte. Primer pilar significa que son contribuciones que se pagan por la ley, entonces es obligatorio por ley. Son capitalizadas. Grecia ha hecho, ese esquema se llama TECA. Los griegos no son muy contentos porque TECA es gestionado por el Estado. Entonces son inversiones que el Estado tendría que hacer, pero como es gestionado por el Estado, y en Grecia, no sé por qué, no tienen mucha confianza en el Estado, entonces dicen este dinero lo invierten como no se sabe,
Pero la idea es buena, en principio es buena. Dinamarca, ellos que lo hacen siempre bien, es un fondo de pensión que se llama ATP. Este fondo de pensión es controlado por el Estado, pero es gestionado por los agentes sociales, sindicatos y empresarios. Es un fondo paritario, decimos, con una governance paritaria. Yo me fui muchas veces a encontrarlos, son súper buenos, pero es una contribución legal, no se puede escapar. Me parece que 2/3 lo paga la empresa y 1/3 lo paga el trabajador, aunque sí lo que se paga no es proporcional al salario, es una ¿cómo se dice? Una, gracias, fija. Okay. Y luego el sistema, se habló muchísimo del sistema de Suecia, Premium Pension, es también una parte pequeña, 2.5%, es capitalizada, gestionada por empresas financieras, controladas por el Estado, que generan retornos muy interesantes, lo habrán mucho de estos sistemas, de retorno financieros. Entonces también han creado un sistema mixto. ¿Qué va a crear todo esto? Va a crear un primer pilar que se divide en dos, un primer nivel reparto y una parte más o menos pequeña capitalizada. Pero siempre el primer pilar es. Y luego, por supuesto, se añade el segundo pilar y el tercer pilar. Empresas o convenios colectivos y ahorro individual privado. Esos sistemas, entonces, ahora en muchos países se lo utilizaron. Bueno, el problema del sistema a reparto, más o menos, es bastante claro. En países donde ya es carísimo, creo que fue Pablo que dijo que en unos países se llega hasta el 30%, 33% en mi país, 26, 25, 26 en Francia, y bueno, 20% en muchos países, pagar al sistema de reparto es muy complicado añadir sistemas a capitalización. No tanto porque la idea no es buena, porque estamos de acuerdo que los sistemas mixtos son los sistemas mejores para por la diversificación de riesgo y todo esto, pero es claro que cuando yo pago ya el 25, 30, 33% de mi salario, bueno, parte en la empresa, parte yo, a un sistema de reparto, añadir una parte más es complicado. Hay un problema de costes laborales. Entonces, lo que pasó es que muchas reformas de estos países que tienen grandes sistemas de reparto fueron reformas, decimos, graduales, dulces, prudentes, lentas, evidentemente. Por ejemplo, se daba la posibilidad de salir desde la parte capitalizada, que por supuesto para construir una pensión es lo que no se debe hacer, pero se daba la posibilidad de retirar el dinero antes, dando unas causas, renovación de la casa o problemas. Era toda una manera de decir, tú entras y luego puedes salir. Pero era porque efectivamente políticamente es complicado. Ahora las cosas van un poco mejor, pero las reformas son graduales en estos países que tienen grande parte de reparto. Claramente el auto-enrollment, también eso se habló aquí, bueno, tenemos un inglés de la London School of Economics, espero que no digo cosas malas porque me controla, voy a explicar su sistema a él, ¿dónde está? Sorry, I'm joking. Entonces el sistema de auto-enrollment, no sabía que estaba, el sistema de auto-enrollment es súper interesante porque ese sistema, también por una lógica de behavioral economics, funciona muy bien y efectivamente los resultados son impresionantes. Sabéis de qué se trata, prácticamente el trabajador entra en un fondo de pensión, si no se opone, se queda dentro, si quiere salir, puede salir, después de, me parece, 3 años, luego entra otra vez si no dice nada. Al final, una vez que se acostumbran a entrar y a ver que están ahorrando dinero, ya el sistema funciona. Los números son impresionantes, 89% de trabajadores afiliados, bueno, de los trabajadores, 21.7 millones de participantes
y contribuciones que han llegado también a montantes súper importantes. Esos sistemas se está también intentando de crear en Irlanda, ahora se está entrando, está finalizando ahora. En Irlanda, bueno, no voy a entrar en el detalle, es un poco diferente, pero la lógica es más o menos la misma, y también en Lituania. Y se está intentando también en otros países. Bueno, eso es Reino Unido, el éxito que ha tenido el sistema de auto-enrollment. Las reformas nacionales aquí se focalizan mucho más, a lo mejor, en los productos que están creando para crear sistemas que sean, decimos, más fáciles. Por ejemplo, estamos hablando del segundo pilar, entonces, pensiones ocupacionales. En el caso de España se crearon esos fondos de pensiones de empleo, de promoción pública. Es un sistema, son promovidos por el Estado español, aunque hay una gestión privada. Bueno, hay españoles aquí, unos nos dicen que no están funcionando muy bien, otros dicen que a lo mejor hay mucho potencial. ¿Por qué lo han hecho? Lo han hecho porque las pymes, las pequeñas empresas, no tenían mucha posibilidad de entrar en fondos de pensiones. Estos fondos, lo que tienen de bueno es que tienen gastos muy bajos y también son fondos abiertos. Entonces, multi-employer puede entrar muchas empresas pequeñas. Es muy nuevo, entonces tenemos que ver. La gestión es privada, pero los operadores que pueden gestionar a esos fondos son seleccionados mediante un concurso estatal. Entonces hay un control. Luego los Países Bajos, aquí siempre estamos hablando de pensiones ocupacionales. Aquí, por supuesto, el problema no es el producto. El problema es que Países Bajos han tenido históricamente un sistema de prestación definida y luego han pasado más a un sistema que creo Pablo decía, Collective Defined Contribution, un sistema colectivo bastante solidario, pero a contribución definida, y ahora está pasando aún más a un sistema aún poco más individualizado, que no es como los sistemas de tercer pilar totalmente individualizados, porque tienen sistemas de ellos que llaman de solidaridad. Okay. Por supuesto, es muy sofisticado el sistema, pero eso, por ejemplo, en los Países Bajos, la pensión ocupacional en la media representa el 50% de la pensión de un jubilado holandés. Entonces, muchísimo dinero. Entonces, muy importante. Francia también ha creado, con la ley Pacte, ha creado un producto que parece, eso sí, ya está bastante claro, está funcionando bien en Francia. Se llama Plan d'Épargne Retraite, plan de ahorro para la pensión. Eso funciona como producto ocupacional, empresarial, y como producto individual. Hay unas variantes, pero está funcionando bien, y hay gente que se está interesando mucho más a este sistema. Entonces, son reformas que está intentando entonces, auto-enrollment, esos sistemas así. Tercer pilar, lo que aquí sería interesante, sobre todo desde un punto de vista europeo, es que la Unión Europea ha creado ella misma un producto que se llama PEP, Pan-European Personal Pension Product, entonces tercer pilar. Este producto, lo que es interesante es que es un producto federal, decimos, entonces se puede crear en España y luego se puede distribuir hasta Lituania o Grecia o todos los países de Europa. Es un producto portable, entonces hay portabilidad. Si yo como ciudadano me mudo de un país al otro, puedo seguir con el PEP. Y entonces, en principio, por supuesto, tenía un montón también de características, gastos súper bajos, bueno, tenía que ser perfecto. No funcionó hasta ahora por 2 o 3 razones. Le digo solamente una, porque no tenemos mucho tiempo. La discriminación fiscal. Muchos países que no quieren el PEP no tratan fiscalmente el PEP como sus productos nacionales. Ahora el PEP estaban otras cosas, la verdad. Pero bueno, eso es una de las razones. No ha muerto, al contrario, ahora Unión Europea lo va a reformar. Lo va a reformar ahora, se está discutiendo ahora mismo. Nosotros estamos trabajando
con la Unión Europea para que ahora lo aprueben la nueva reforma, simplificándolo totalmente para que también los países y los operadores lo puedan distribuir y que sea un producto atractivo también para los proveedores de fondos de pensiones. Entonces, y también han abierto el PEP también al ocupacional en los países donde no hay pensiones ocupacionales existentes, el empleador, la empresa, puede ofrecer PEP a sus empleados. Es algo que antes no se podía hacer. Ahora, hablamos en los últimos 4 minutos de lo que está haciendo la Unión Europea. ¿Qué está haciendo la Unión Europea? La Unión Europea no tiene una competencia directa en el design del diseño de los sistemas de pensiones. Entonces, la Unión Europea no puede obligar ni, por ejemplo, de establecer una edad de pensión, ni de decir quiere hacer un poco de reparto. Eso no lo puede hacer porque la Unión Europea tiene solamente una competencia económica, es un mercado único. Entonces, la manera con la cual está intentando de desarrollar las pensiones capitalizadas es de crear unas directivas, unas leyes sobre los fondos de pensiones. Es así, por lo menos requisitos mínimos prudenciales, protección del consumidor, todo esto para que los fondos de pensiones sean creíbles, sean sólidos. Eso sí lo está haciendo y ahora está reformando la directiva. Luego, el European Semester, eso es importante porque eso es un sistema de coordinación económica. Volvemos a la sostenibilidad de los sistemas generales económicos de los países. Con el semestre europeo, Unión Europea muchas veces dice a los países que tienen gran deuda o déficit: tenéis que reformar vuestros sistemas también de pensiones. A nosotros no importa cómo, pero lo que nos importa es que ahora las cuentas vuelvan a ser buenas. Entonces los países europeos fueron obligados a hacer reformas porque, por supuesto, sobre todo los países de la zona euro, tenemos economías súper interconectadas. No podemos permitirnos que unos no respetan los... hay unos que no lo hacen. Pero eso no... Porque vosotros hablan de, como se decía, de economía informal. Pero en unos países la evasión fiscal no es... es una forma de educación. Porque al final somos discretos. Somos discretos. No somos presumidos, no se dicen unas cosas, ¿no? Los alemanes se enfadan mucho de esto, muchísimo. Y luego, volviendo al serio, Savings and Investments Union, que también esta la dijeron antes, Dios mío. Eso es una de las iniciativas más importantes, porque efectivamente aquí sí que hay una idea geopolítica, estratégica del futuro de la Unión Europea. Muchísimo dinero que nos está invirtiendo. Efectivamente se habló muchísimo de fiduciary duty, porque efectivamente el fiduciary duty es de los gestores de ofrecer una pensión adecuada y buena. Pero aquí Unión Europea lo trabaja en la otra manera. Tenemos muchísimo dinero de ahorros que no se invierte. Entonces desarrollamos pensiones capitalizadas para que se pueda invertir en la economía europea. Y eso es estratégico y ahora hay una presión enorme, porque lo sabéis, que hay mucha crisis por muchas razones ahí en Europa. Entonces, crecimiento económico, innovación, guerras, hay de todo. Y la Unión Europea necesita más dinero a invertir. Y luego veremos, ya termino, veremos unos datos bastante interesantes. Luego, otras recomendaciones, por ejemplo, auto-enrollment. Esas son recomendaciones que pero no son obligatorias, no son vinculantes. Unión Europea acaba de hacerlo, fue en noviembre, ahora hace pocos meses, de decirle a los Estados miembros, crear sistema de auto-enrollment, crear tracking systems, entonces, para que la gente se dé cuenta de cuánto está acumulando en su primer pilar.
de cuánto está acumulando en su segundo pilar o tercero, hay unos países que ya lo hacen súper bien, por supuesto son los países nórdicos, te envían la letra, una carta cada año, te explica, tú tienes este dinero por el primer, segundo pilar, te dicen, entonces te das cuenta de lo por supuesto, si ves que ya no es suficiente, tú decides de contribuir más, porque te responsabilizas. En otros países son discretos y no te lo dicen. Luego, pension dashboards es un poco lo mismo. Ahí te explican más, bueno, son detalles, pero te explican también las proyecciones, cuánto ganará en esta. Entonces, esas son todas las cosas que la Unión Europea dice, tenéis que hacerlo, pero no es vinculante. Y termino con la pensión que estaba diciendo, unos números para dar una idea de cuánto dinero se podría invertir en pensiones capitalizadas. Eso es el informe Letta, que es prácticamente vemos que hay 10 billones de ahorro doméstico en depósitos bancarios. Europa creo que y un economista me lo podrá confirmar, es la parte del mundo que tiene más ahorro de todo el mundo. Pero dormiente, en depósitos bancarios. Y luego, como ha dicho alguien, por supuesto, antes de mí, 300, de lo poco que invertimos, 300 mil millones lo invertimos en Estados Unidos. Es una frustración, ¿no? Entonces, por supuesto que tendríamos, eso pero estamos bromeando, pero el tema es serio, también porque Europa de verdad tiene problemas muy grandes, transición energética, independencia energética. Ahora, aquí no lo he escrito, pero defensa, se está hablando de esto, ¿no? Necesitamos mucho dinero también con todo lo que está pasando. Hay el dinero, se puede invertir, pero esto, Aurora, Unión Europea, entonces decimos que indirectamente pensiones capitalizadas para desarrollar la economía y la parte estratégica de Unión Europea. Y bueno, entonces termino con las tendencias que han ya escuchado toda la mañana. Fortalecimiento del modelo multipilar, más capitalización, entonces más sistemas mixtos. Yo puedo añadir más productos también, más interesantes para utilizar fondos de pensiones. Transferencia, eso sí, por supuesto, cuando hablamos de defined contribution, es una transferencia del riesgo al individuo. El europeo medio no era acostumbrado a eso, entonces hay también un problema cultural. Por ejemplo, sistemas garantizados, que sabéis todo el mundo que las garantías en un sistema de pensión capitalizado no rinden nada, pero los europeos siguen queriéndolo. Porque no están acostumbrados al riesgo, no quieren el riesgo. Adversión total al riesgo de los países donde no estamos acostumbrados, y son muchos. Y luego, actores privados, fondos de pensiones, seguros, siempre más involucrados, a veces con una grande supervisión del Estado, eso sí, y importancia de la educación financiera. Bueno, conclusión, ya lo he dicho, no quiero, porque soy siempre una persona muy precisa con el tiempo, no quiero ir más, entonces seguramente la más importante es una mayor capitalización en Europa. Yo creo que seguimos a ser demasiado lentos. Yo creo que no hay tiempo, porque todo el mundo sabe, porque para crear una pensión capitalizada necesitamos años y años, y a lo mejor los estados tendrían que tener más coraje para hacer el sistema más rápido, cambiar el sistema más rápidamente, pero por todos los temas políticos que he explicado, creo que esta generación, que la nuestra, de transición, será la que pagará más el problema. A lo mejor nuestros hijos ya sabrán, pero nosotros venimos de familia, de los padres tenían pensiones fantásticas, 90% de tasa de reemplazo, pay as you go, reparto, nosotros no estamos acostumbrados, los hijos lo sabrán. Gracias.